Hola amigos, bienvenidos a su canal Dios Uno Es. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante. ¿Qué es el ego? Entonces eso para nada es algo de Dios o algo que a Dios le agrade. Y pues bueno, entonces eso es básicamente una vez que una persona llega a la espiritualidad, o sea, entiende la espiritualidad, entonces se puede dar cuenta que sí uno puede, o sea, realmente la vida que Dios nos mandó a vivir aquí en la tierra es justamente esa, ¿no? Vivirla y trascender nuestro espíritu. Entonces, realmente va a haber muchas ocasiones donde pequemos y pues está bien, no pasa nada, arrepentirse e intentar mejorar de esos errores, ¿no? La diferencia entre un religioso o una persona con espiritualidad cuando se equivoca es que pues procura ir mejorando. Entonces las personas que no tienen nada que ver con la religión o nada que ver con la espiritualidad, pues lo que hacen es irse de boca, ¿no? Se van de boca, entonces por eso luego caen en cosas muy oscuras o siniestras o realmente se pierden totalmente. Entonces aquí lo que se busca no es que te vayas al extremo del ay soy santo y no voy a pecar, porque te reprimes y después de esa reprensión salen cosas feas. Hay gente religiosa que de tanto que se reprimió ha hecho maldades, ¿no? Violaciones, pastores que violan o así, ¿no? O ahí está el Dalai Lama que estaba, o sea, que ya emergió lo que trae dentro, ¿no? Una lujuria que no la puede contener. De hecho, él había dicho hace muchos años que con lo que él batallaba era con las mujeres, ¿no? Que él le encantaban las mujeres, entonces era algo con lo que él lidiaba todo el tiempo, pero ahorita que ya es muy viejito, muy anciano, entonces ya eso empieza a salir simplemente por las reprensiones. Entonces realmente uno tiene que vivir normal, ¿no? Y el que es religioso con el fin de procurar no hacer atrocidades, ¿no? No intentar dañar a terceros, no intentar hacer de esta tierra algo peor, sino que hacer de esta tierra algo mejor. Si te equivocas, no pasa nada, adelante, dale como si nada y adelante, pide perdón y adelante, ¿no? Los pecados que una persona cometa contra su prójimo, hay que ir con el prójimo y pedirle perdón. Los pecados que uno cometa contra Dios, pues va uno con Dios y le pide perdón a Dios. Así, por eso las personas religiosas también, es que pongo los cristianos, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Porque realmente son de las tres religiones abrámicas, son los que más son cerrados y son más, no sé, son muy cerrados. Entonces, por ejemplo, no oigas música, no veas películas, nada de eso, ¿no? O sea, porque si le cantas a una mujer, estás adorando a la mujer, o no sé, o piensan que, bueno, eso está mal, ¿no? Porque pues realmente eso no es así. Entonces, todo lo relacionan con la espiritualidad. Me acuerdo que cuando estaba yo, pues adolescente, ¿no? Iba a una iglesia y ya si tenías tus zapatos rotos, el pastor decía que vivías en espíritu de zapatos rotos, ¿no? O si tenías tu camisa rota, vivías en espíritu de camisa rota. O si andabas despeinado, vivías en espíritu de despeinado. Entonces, son locuras a las que llega la gente. Justamente por eso, ¿no? Porque se pierden el sentido de la vida. Porque se van al extremo de un lado, o sea, digamos, ¿no? Que están los tres tú, ¿no? Los tres subconscientes. El real, el natural y el espiritual. Entonces ellos viven en el real, para nada se acercan a ¿cómo se llama? Al espiritual. Reprimen el subconsciente, entonces reprimen el subconsciente y pues nunca van a poder llegar a la espiritualidad, al tercer tú, ¿no? Al tercer estado de conciencia, que es la espiritualidad. Jamás van a poder llegar. ¿Por qué? Porque son prejuiciosos, son horribles, ¿no? Piensan que, no sé, todo el mundo para ellos es malvado, pecador, y lo que hace toda la gente es malo, pero lo que hacen ellos no es malo. Pero simple y sencillamente porque no se dan cuenta de sus propios pecados. O sea, una persona, o sea, un pastor cristiano puede realmente hacer muchas cosas malas, pero si tú vas y le preguntas, él te dice que no, que está bien, que no está mal. Y si él se ha equivocado de una manera garrafal, te va a decir que, pues en la Biblia dice, ¿no? Que, no sé, cosas así como que no hay justo que no peque o cosas así, ¿no? Entonces se empieza a escudar con la propia palabra en lugar de mejorar o de darse cuenta de lo que está mal para mejorar. Y eso es algo terrible, es algo malvado. Y es ahí donde empiezan las manipulaciones en las personas.
que con el fin que hay muchos religiosos que dicen, ¿no? Que uno que hay que ser santo y todo eso, ¿no? Vamos a poner aquí Eclesiastés 7, del 16 al 18, dice lo siguiente: no seáis demasiado justos, ni seáis sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien de todo. ¿No? Entonces es bastante interesante, porque pues nos dice que, o sea, eso es básicamente la sabiduría, ¿no? Vivir de una manera equilibrada, vivir equilibrado, lo más equilibrado que puedas. Pues nada, no todos hacemos el bien siempre, y todos pecamos siempre, eso sí es un hecho. No hay que levantarse el cuello y decir yo soy santo, como hacen muchas corrientes religiosas cristianas, ¿no? Pentecostales, no sé, testigos de Jehová, mormones. Bueno, creo que ya me siento un poco en esta parte del ego, pero bueno, vamos a pasar un poco a lo que es, vamos a hablar un poquito de Jesús, ¿no? Y dar algunos puntos importantes que considero que que tienen que ver con esta parte del ego y la humildad. Hay que tener claro que Judas era como un personaje único en la historia de Jesús, ¿no? Porque era una persona muy culta. Judas era el discípulo el único discípulo más letrado, sofisticado de todos los discípulos, ¿no? Los demás eran hombres sencillos. Solo Judas tenía conocimiento, era letrado, ¿no? Muchas veces quiso corregir a Jesús Judas, muchas veces discutió con Jesús, muchas veces le aconsejó a Jesús para que hiciera determinadas cosas, pero en el fondo era su competidor. Judas siempre pensó que él podía ser el líder, que él sabía más y podría hacerlo muchísimo mejor que Jesús. Tal vez este conflicto del ego es lo que creó en su mente el deseo de derrocar a Jesús, ¿no? Una vez que fuera derrocado Jesús, él sería el superior, ¿no? Pero aunque los demás no dijeran tampoco que ellos fueran mayores que Jesús o el superior de todos, lo pensaban, ¿no? Entonces, esa es la batalla de nuestra vida entera, de que quién es el más grande. Desperdiciamos nuestra vida batallando. Esto es política, no es religión, ¿no? Por tanto, ahí es donde se encuentra el ego, ¿no? Pero una vez que desaparece el ego, la política deja de existir en vez de compararte con los demás, porque uno no debe compararse con los demás porque cada individuo es incomparable, es único, tanto que la comparación no es posible. No eres ni superior ni inferior, simplemente eres distinto. No es cuestión de superioridad o de inferioridad. Tú eres tú y otra persona es otra persona. No se trata de comparar. Recuerda, cuando el ego desaparece, la comparación se desvanece, ¿no? Entonces vamos a ver una historia de Jesús. Dice que después de un largo recorrido, Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm. Una vez en casa les preguntó que qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían disputado entre sí quién era el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Entonces luego tomó un niño y les dijo: el que reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que ha enviado, ¿no? El que me ha enviado. Entonces, entre más se acercaban los días de la muerte de Jesús, ellos se encontraban más agitados porque se preguntaban quién será el mayor, ¿no? ¿Quién se irá a quedar como el principal? Pero la mente tiene sus propios cálculos, ¿no? Y sus propios juegos. Entonces decían, o tal vez pensaron, si los primeros serán los últimos, si los últimos serán los primeros. Pero ese es el mismo juego. Es el mismo juego del ego. Se entiende con la lógica, pero con la espiritualidad no se capta, ¿no? Una persona hasta puede intentar ser el último, puede hacer todo tipo de esfuerzos, puede torturarse como hacen los cristianos, los católicos, para ser el último, con el objeto de llegar a ser el primero.
pero dejan de ser el último porque es el mismo deseo, es la misma misión, ¿no? Querer ser el primero. Cuando Jesús dice los últimos serán los primeros, no te está dando una estrategia, no te está dando una técnica de cómo ser el primero, solamente está afirmando un hecho, ¿no? Y esto tiene que ser entendido, ¿no? El ego vuelve de formas sutiles, es tan sutil que ni siquiera te das cuenta que ha vuelto, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado, porque solo entonces tú podrás saber o darte cuenta, porque viene como un susurro y no grita, levanta la cabeza tan silenciosamente que no te das cuenta, y una vez que toma posesión de ti, después es muy difícil apartarte de él. Es bastante interesante ver también cómo en los niños también hay un tipo de sabiduría, que los niños no existe el ego, no existen ese tipo de cosas. Una vez escuché por ahí un dicho que alguien dijo, ¿no? Que en lugar de decir no seas infantil, tienes que decir no seas adultil, ¿no? Y pues realmente es verdad, un niño es hermoso, mientras un adulto es la fealdad misma. Entonces el adulto deja de fluir, se bloquea, se queda inmóvil como un tieso, como un muerto, ¿no? Pierde brillo, pierde entusiasmo, se limita a arrastrarse, se aburre, no tiene sentido del misterio, nunca se sorprende de nada porque ha olvidado el lenguaje del asombro. Para él ya no existe el misterio, ¿no? Dispone de muchas explicaciones, pero el misterio ya no existe para él, ya se las sabe todas, ¿no? Ya son sabios. Por lo consiguiente ha perdido poesía, la danza y todo lo que da significado a la vida, la música. Los niños nacen sin ego realmente. El ego lo enseña la misma sociedad, la religión, la cultura. Seguramente han de haber observado a niños pequeños que dicen, bueno, ellos no dicen tengo hambre. Si el niño se llama Carlitos, dice Carlitos tiene hambre, o Carlitos quiere ir al baño. No tienen sentido del yo, se refiere a él mismo como en tercera persona, ¿no? Carlitos es como la gente lo llama, y él se llama a sí mismo Carlitos. Pero llegará un día donde llegará a ser mayor y se le enseñará que eso no está bien. Entonces Carlitos es como lo llaman los demás. Tú no tienes que llamarte Carlitos a ti mismo, tienes una personalidad distinta y tienes que aprender a decir yo. El día en que Carlitos se convierte en yo, pierde la realidad, pierde el ser y cae en el oscuro abismo del delirio. En cuanto empieza a referirse a él mismo como yo, se pone en funcionamiento una energía completamente distinta, ¿no? O se han dado cuenta cómo es cuando la sabiduría de un niño es bastante mágica, ¿no? Yo siempre he recalcado eso. ¿Qué pasa cuando tú regañas a un niño, o cuando le llegas a pegar, o le ofendes, o le haces algo, ¿no? A los pocos minutos se le pasa, se le va. Los niños no sienten los agravios, las ofensas. Bueno, probablemente la viven en el momento, pero después de 2 minutos ya se fue eso. Los niños, si tú los abrazas y les pides perdón, te perdonan de corazón y te abrazan. No así los adultos. Los adultos no somos así. Cuando somos agraviados, nosotros no perdonamos, nos quedamos con eso y recordamos, o mucha gente hasta se venga, ¿no? Entonces el orgullo a veces le gana a la persona. Entonces es muy interesante ver cómo la sabiduría de los niños es bastante educativa para los adultos, ¿no? Y hay muchos ejemplos como eso, ¿no? De los niños. No sé, que los niños cuando quieren de todo corazón. Cuando lloran por algo, lloran con la mayor sinceridad. Cuando quieren algo, lo quieren con toda su fuerza. Son transparentes, no tienen deseos ocultos, ¿no? Entonces son cosas que se van perdiendo cuando uno va creciendo. Cuando uno va creciendo se pierden ciertas cosas. Entonces por aquí tengo algunos versículos de Jesús respecto a eso. Bueno, vamos a ver qué dice. Este versículo es muy interesante. Mateo 18, del 2 al 5 dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Es bastante interesante ver cómo dice Jesús, ¿no? El que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Regularmente
en el cristianismo está bien confundida esta parte, ¿no? Porque ellos piensan que hay que volver a nacer y hay que comportarse como niño, ¿no? Hacer la forma superficial de un niño, ¿no? Entonces, pero realmente el ser como un niño se hace referencia a que uno debe de poder entender las conductas de un niño. Eso de que cuando un niño perdona, que no tiene ego, ¿no? Ser humilde. Por ahí vi un video, ¿no? Que le decía caminando en el agua, abajo de la lluvia. Así como son los niños, ¿no? Sin ego, sin vanidad, sin deseos ocultos, sinceros, ¿no? Reales. Bueno, por ahí hay otro versículo. En aquel tiempo Jesús respondió y dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Entonces otra vez Jesús vuelve a dar pistas de cómo es que se tiene que ser como un niño para poder ascender al reino de los cielos, ¿no? Realmente el camino de la espiritualidad es bastante hermoso, porque uno debe de abandonar el ego totalmente, ¿no? Uno debe de abandonar el ego si uno quiere servir a Dios, porque por eso dicen que hay que dejar que la voluntad de Dios fluya en uno. Y así como los niños son, que los niños no guardan rencor, o son humildes, son bastante sensatos, no perdonan, no tienen deseos ocultos, como había dicho, ¿no? Un niño, si tiene realmente algo, invita, ¿no? Y no se pregunta si se va a quedar con eso que te da, si son frituras, ¿no? O no sé. Él te invita, ¿no? Y no le importa si se va a quedar sin ellas. Y lo da de corazón, ¿no? Y si tiene algo y te lo puedo dar todo, y te lo da, y no hace alarde de eso, ¿no? Que, miren, regalé esto, ¿no? Entonces, por eso es que la sabiduría de los niños es bastante grande. Nada más que la gente no sabe de eso. Conforme uno empieza a crecer, empieza a tomar su propio ego. Entonces empieza a sentirse superior y mira a las personas con desdén, ¿no? Hay personas que son así. Yo me topo todos los días con personas que son así, ¿no? Que se creen más de lo que son, ¿no? El mundo irreal, ¿no? Por lo que tienen, por lo que son, ¿no? Supuestamente ellos, ¿no? Entonces ahí hay mucha sabiduría en los niños, ¿no? De cómo poder ser, ¿no? Cómo poder actuar, cómo poder aprender, ¿no? Entonces, no quiere decir que nosotros vamos a actuar como niños, ¿no? Pero sí, eso es parte, bueno, esa parte que los sabios consideran como fundamental para que a una persona se le pueda considerar altamente desarrollada espiritualmente, la poseen los niños, y ese tipo de cualidades no todo el mundo las tiene. Entonces, ni tampoco se llegan de la nada. Ese tipo de cualidades hay que trabajar en ellas y desarrollarlas. O sea, no quiere decir que se logra enseguida, ¿no? Es un trabajo de toda la vida. Hay gente que lo consigue, hay gente que en toda su vida no lo consigue, y tal vez se puedan esforzar demasiado. Realmente todo lo que uno posee no podrá llevarse cuando uno se muera, ¿no? Todo lo que tenemos aquí se queda. Entonces aquí Jesús mismo también dijo: no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Regularmente las personas pues siempre ponen máscaras, ¿no? Cuando andan caminando por la vida, ¿no? Siempre tienen máscaras, nunca son auténticos, ¿no? Es rara la persona que puede ser como es realmente cuando está en un círculo social. Entonces es bastante importante intentar esforzarse por llegar a esa plenitud, ¿no? Espiritual. Ese sería el tercer estado de conciencia, ¿no? Y pues realmente eso se consigue mediante introspección y meditación, no hay otra, ayuno y oración. Para poder entender los propios errores que nosotros tenemos, necesitamos introspección, mucha introspección, y no creernos perfectos ni santos, ¿no? Como muchos religiosos se piensan, bueno, los cristianos en particular, ¿no? Que piensan que ellos son santos, ¿no? Yo realmente a veces veo mucha gente religiosa que de todos los ámbitos, ¿no? Que están llenas de soberbia y hablan y dicen cosas, y hablan con desdén de otros, y desacreditan a otros, y se burlan de otros, o cosas así, porque pues realmente se sientan en un lugar a escarnecer o a sentirse superiores a alguien más por los motivos que ellos quieran, que si que son las personas escogidas, que porque si ellos tienen la verdad, no sé.
Eso es lo que probablemente pasa, es lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Cuando dos ideologías se encuentran, ¿no? Entonces, y pues las dos creen ser elegidas, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Empiezan a pelearse. Entonces, si todos entendiéramos que hay cosas más profundas que lo superficial, ¿no? La humildad trae muchos beneficios a todos, porque una persona humilde puede intentar ser mejor persona, ayudar a los demás, intentar hacer bien a la comunidad, y todo eso de cierta forma mejora el mundo, y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces muchas personas piensan que porque yo soy esto, yo soy el otro, yo puedo, no sé, yo puedo creerme más que los demás, ¿no? Entonces la soberbia y el ego no son para nada real, ¿no? Y mucho menos para los religiosos, que hay muchos religiosos soberbios, ¿no? Los religiosos debemos evitar esas cosas, ¿no? Los verdaderos religiosos, no los religiosos de mentiritas, los que quieren sacar beneficios de la religión, ¿no? Y pues bueno, hay que intentar quitar todas las máscaras que se tienen, ¿no? Porque todos tenemos lo mismo. Realmente sacar todo eso, pues realmente llegar a ese estado de conciencia, no sé, no es fácil, ¿no? Mucha gente vive de qué dirán. Mucha gente es izquierda, malintencionada, ¿no? Te dice, se ríe o te habla bien de frente, y detrás, cuando te das la vuelta, ya te hacen caras o hablan mal de ti. Entonces, es triste ver cómo personas grandes, ¿no? Adultos, profesionistas yéndose soberbia, ¿no? Y pues es complejo, ¿no? Porque las personas entre más crecen, en lugar de volverse más sabios, se vuelven más necios, ¿no? Pero bueno, creo que es todo por el momento. Les agradezco bastante, y pues recuerden, Dios uno es, no se dejen pillar. Saludos.